El Financial Times lo pone a todo titular. La deuda privada puede ser la mitad de una crisis financiera. Todos miran a Irán y al precio del petróleo, pero la próxima crisis puede no venir de la energía. De hecho, la probabilidad es pequeña, sino de algo mucho más silencioso, que es toda esa deuda privada que se ha acumulado en los balances de los fondos de capital riesgo. No estoy hablando de otro 2008, no hablo de un colapso financiero clásico. Vamos a hablar de todo ello porque esto te interesa y te afecta mucho, y al final comentaremos cómo protegerte. No estoy hablando de una crisis financiera tipo 2008. La gente siempre piensa que las crisis van a ser todas iguales y en realidad no es así. No estoy hablando de un colapso bancario. La situación es completamente diferente a la de 2008. Estoy hablando de que hay un riesgo en las estructuras opacas y líquidas, en este enorme muro de refinanciación que le llega a todos aquellos fondos que habían estado invirtiendo de manera muy potente en deuda de empresas, en deuda privada, para aprovechar el entorno de tipos de interés bajos y, sobre todo, lo más importante, para protegerse de la represión financiera. Esto es un caso clásico de cómo la regulación y la política monetaria y fiscal empuja a los inversores a tomar mucho más riesgo y podría haber sustos. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a entender qué es esto de la deuda privada, cómo se conecta con el capital riesgo, el private equity, y por qué el muro de financiación, de refinanciación que se avecina es tan peligroso, y cómo todo esto puede llevarnos a una pequeña crisis, lenta pero inexorable, de crédito, crecimiento y empleo. Empecemos. ¿Qué es la deuda privada? La deuda privada es, en esencia, crédito fuera del banco tradicional, es decir, no es la deuda de todo el sector privado. Se le llama private debt, deuda privada, a toda esa deuda de empresas fundamentalmente que está financiada y que se está originando fuera del entorno de la banca tradicional. Son fondos que prestan dinero directamente a empresas pequeñas, medianas, a negocios que a lo mejor están muy apalancados y que no van a conseguir crédito de manera tradicional, y a compañías que muchas veces no pueden acudir al mercado público porque no tienen el tamaño, porque no tienen la solidez o porque no tienen la capacidad. En los últimos 10 años, la deuda privada ha pasado de ser una estrategia de nicho muy pequeña a convertirse en una pieza clave del sistema financiero global. Estamos hablando de un mercado que supera los 2 billones de dólares y creciendo. ¿Y por qué ha crecido tanto? Por la represión financiera. Durante estos años, la deuda pública no ofrecía rentabilidad económica real. Los ciudadanos, los inversores, los fondos de pensiones estaban asfixiados. Los gobiernos hacen que los bancos centrales tengan tipos bajos, se endeudan de manera masiva y el colchón que te da la deuda soberana es muy pequeño. Por lo tanto, lo que hacen los inversores es buscar alternativas en aquellas empresas que les parece que pueden tener un futuro interesante y que están ahogadas por el entorno de tipos, pero también por el entorno de un sistema financiero que está tan asfixiado por la regulación que hace que la banca tradicional no pueda acudir a dar crédito y liquidez a esas empresas. Durante años, la deuda pública no ha ofrecido rentabilidad real. Los bonos soberanos han dado pérdidas durante muchos años y los bancos centrales han mantenido tipos reales negativos o muy bajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Los inversores, para obtener algo de rentabilidad, se han visto empujados a asumir más riesgo por apenas unos puntos más de rentabilidad. Y esta es la parte clave. Aquí entra lo que es el auge increíble de esos fondos de capital riesgo.
que son esenciales para una economía potente y una economía de mercado y que por supuesto hacen una labor increíble, que es, entre otras cosas, la de conseguir que se originen inversiones y préstamos que en muchas otras ocasiones no se podrían originar. Los fondos de capital riesgo han aprovechado un entorno en el que, por un lado, la banca estaba tan limitada por la regulación que no podía dar crédito a empresas que empezaban a despuntar, y por otro lado, la liquidez y los tipos de interés de los bancos centrales les permitían acceder a mayor financiación a los fondos de private equity. Es decir, se convertían en el arma que permitía que la economía fluyese en un entorno de regulación completamente disparatado. Compras que se hacían entre 2020 y 2022 con deuda relativamente barata y sobre todo asumiendo que los tipos seguirían bajos y que las valoraciones seguirían subiendo. Y es aquí donde se separan los fondos de capital riesgo potentes, sólidos, con una clara visión en cuanto al riesgo que toman y que tienen unos objetivos muy claros, con aquellos que se lanzaron a intentar generar rentabilidad en un entorno donde la represión financiera hundía la rentabilidad real de los inversores más prudentes. Hoy el escenario es radicalmente distinto. Muchos de estos fondos más pequeños, más apalancados, tienen que refinanciar su deuda a tipos muchas veces que superan el doble que a los que empezaron los préstamos, ¿verdad? Justo cuando las valoraciones empiezan a caer y los mercados de salida están saturados. Y esto es un elemento relevante, es decir, hay un triple efecto: tipos de interés más alto, valoraciones que no son tan altas como ellos asumían y a la vez mercados de salida saturados. No todos los fondos son iguales y esta es la clave con respecto a los anuncios de crisis total, etcétera, que estás viendo en algunos medios de comunicación. Hay una cantidad muy importante, de hecho, la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo son muy prudentes, que no han caído en la trampa del dinero fácil y han sido muy diligentes y desde luego han tenido una disciplina muy clara a la hora de comprar, a la hora de vender y a la hora de financiar. De hecho, probablemente esos fondos de capital riesgo saldrán reforzados y los que perderán serán aquellos que se subieron a la trampa de la liquidez. Lo que ocurre siempre, y esto es importante, hay fondos que se dejaron llevar por eso que se llama fear of missing out, el miedo a perderse la ola. Por el miedo a quedarse fuera, acumularon carteras llenas de empresas con flujos de caja libre negativo, con muchas dificultades ya de entrada para salir de su agujero de deuda y, por lo tanto, muchas de esas compañías, muchas de ellas están en el sector de consumo, otras en el software, dependen de poder refinanciarse constantemente y de vender caro en el futuro. Clave. Si esas dos condiciones desaparecen y a la vez, entonces el castillo de naipes se tambalea. Aquí aparece otro concepto clave, que es el del muro de refinanciación. Claro, cuando lo miras individualmente, pues una, dos, tres de esas compañías pues pueden tener dificultades financieras, pero claro, es que en los próximos años vencen cientos de miles de millones de dólares en préstamos privados y financiación apalancada. Solo en el middle market los vencimientos pasan de unos 100.000 millones de dólares en 2025 a más de 150.000 millones en 2026. Importante. Esas refinanciaciones, esos vencimientos se van a hacer a tipos que en muchos casos duplican los que se contrataron al iniciar esa originación de préstamos. La mayoría de estos préstamos se firmaron en la época de tipos, tirados, ¿no? Entre 2019 y 2021. Refinanciarlos ahora, por supuesto, tiene un impacto. Y un impacto relevante, porque claro, tienes que entender que, claro, mucha gente piensa, bueno, ¿y qué más da refinanciar? ¿Por qué es esto tan importante? Hombre, pues tiene que ver, porque claro, si el porcentaje de equity, es decir, la cantidad de capital que tiene el préstamo, es
pequeña o la inversión es pequeña y tiene mucha deuda, refinanciar a un tipo más alto se come lo que es la valoración de esa cantidad de capital. Pero lo que es también importante es que si la valoración del activo también baja, entre el tipo de interés y la valoración que baja puede desaparecer completamente el equity. ¿Cómo te lo explico? Lo entiendes perfectamente. ¿Te acuerdas de las empresas solares que quebraban en dominó? No quebraron en dominó porque bajase la rentabilidad, sino porque la cantidad de capital era tan baja que una pequeña bajada de rentabilidad y una pequeña subida de tipos de interés más una reducción de la valoración hacía que boom, 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 boom cayeran. Eso no solamente ha pasado en el sector solar, que ahora está en una situación absolutamente distinta. Y esto es importante recordar. No se trata de demonizar a sectores completos. Se trata de hablar de algo que es un riesgo, pero en este episodio no vas a escuchar que esto va a generar la próxima crisis del 2008, porque no tiene sentido. Fíjate, estamos hablando de 150.000 millones en 2026. Algunos entrarán a fallidos, otros se refinanciarán más caros, pero 150.000 millones de dólares no generan una crisis financiera. Lo entiende todo el mundo. Lo que es verdad es que con tipos base y spreads más altos se dispara el coste de los intereses y empuja a los prestatarios más débiles a reestructurar o directamente a entrar en impago. Y esto es importante verlo en el contexto de los datos. Es verdad que los datos muestran que el problema ha empezado, pero está muy lejos de suponer algo que parezca fácil de acercarse ni de lejos a una crisis como la del año 2008 o la del año 2012, ¿verdad? Empezamos. El índice de Fitch registra una tasa de impagos de 9,2% en 2025. Frente al 8,1% de 2024. Bueno, esto es sobre un universo de 300 prestatarios, 300 y poco prestatarios que tienen un nivel de impago del 9,2%. Por lo tanto, está creciendo el número de impagos, pues un número muy pequeño de un número muy, muy pequeño, relevante. La mayoría de los impagos se concentran en empresas muy pequeñas, con EBITDA por debajo de 25 millones de dólares. Y esto también es clave. ¿Por qué? Porque muchos vídeos que has visto en YouTube te están hablando como si esto fuera algo que fuera a hacer que se hundiese empresas que están en el S&P 500, ¿vale? En préstamos apalancados, las cifras también suben, pero también son moderadas. El propio índice Morningstar muestra de una tasa de impago por importe de alrededor de 1,38%. 1,38%. Sí, ha subido desde el 0,8%, pero es verdad que es un porcentaje pequeñísimo. 1,38%, antes hemos hablado de un 9%, estamos hablando todavía cantidades muy pequeñas. El estudio de FTI Consulting muestra que la tasa de impago en los préstamos apalancados es del 5,6%. Bueno, pues ya vemos que de un universo significativo, el porcentaje de impagos es relativamente pequeño en un universo que además es también muy pequeño con respecto a la economía. Y esta parte es clave. Empresas que tienen menos de 25 millones de EBITDA. Bien, ahora, es verdad que Fitch proyecta que para 2026 la tasa de impago de los préstamos apalancados entre a niveles de 5%, más o menos. Bueno, esto es por encima de la media histórica de 1,5%, ¿vale? Pero tampoco es digamos, una señal de crisis financiera. Esto no son números de crisis sistémica por mucho que lo quieras ver o que lo quiera poner en un titular. Sí, de un deterioro claro. Importante. Hablemos de deterioro, no de crisis sistémica. Esto es clave. Los datos son preocupantes, pero no como para pensar en una alarma de una crisis que se vaya a generar en dominó, llevándose por delante al resto. Ahora, ¿cómo se puede convertir todo esto en una crisis más amplia? No a través de un gran estallido súbito, tipo lo que la gente piensa que va a ocurrir, sino que se genera con una crisis lenta. Primero, los impagos y las refinanciaciones fallidas obligan a rebajar las valoraciones de las carteras y hacer provisiones. Esas provisiones se van haciendo gradualmente y esas rebajas, y aquí está la clave, reducen el
colchón de equity, de capital, y generan presión en los fondos semilíquidos que pueden verse obligados a limitar los reembolsos y a poner lo que se llaman gates, lo que se llaman puertas, ¿no? Al mismo tiempo, los prestamistas se vuelven más prudentes, endurecen las condiciones, elevan los tipos y exigen más garantías. Es decir, no es el riesgo de una crisis tipo 2008, sino una crisis de endurecimiento de las condiciones financieras lento que obviamente va a desplazar a los fondos de capital riesgo más apalancados y más agresivos y menos fuertes y va a fortalecer a los fondos de capital riesgo más prudentes. Las empresas pequeñas y medianas que no tienen acceso a los mercados públicos van a ser las más afectadas. ¿Por qué? Porque claro, se van a encontrar por un lado con un crédito más caro, con condiciones más duras y además probablemente hasta sin financiación. ¿Por qué? Porque es verdad que, claro, se genera en toda la cadena de crédito una posición más prudente con respecto a la decisión de prestar. Y esto, desafortunadamente, cuando se genera lo que se llama un credit crunch, le hace daño no solamente a las empresas que están en dificultades financieras, sino a aquellas que no están en dificultades financieras, pero que son demasiado pequeñas. Importante. Por lo tanto, el impacto también es relevante, aquí hay que verlo, en el riesgo de erosión en la cantidad de inversión, menor contratación, menos niveles de fusiones y más cierres. Esto, por supuesto, puede ser un riesgo. Ahora, los sectores que han vivido muy orientados a las compras apalancadas, como han podido ser la salud, servicios empresariales, consumo discrecional, algunas de las partes de la tecnología van a estar más afectados. Y algunos nichos de consumo pueden sufrir una oleada de consolidación, fracasos y destrucción de empleo. ¿Es esto malo? No. La destrucción creativa es esencial para el progreso y por lo tanto no viene nada mal que las empresas más apalancadas, más débiles y con mayores dificultades tengan un episodio de riesgo para que las más fuertes, las más potentes y las que tienen más capacidad o las absorban o las desplacen. Eso, mis queridos amigos, se llama progreso. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a zombificar la economía. A escala macro, todo esto es verdad que implica menor crecimiento potencial, unos bancos que van a ser más prudentes, productividad más débil y más empresas zombies. ¿Por qué? Porque no generan suficiente beneficio operativo para pagar sus intereses. Y esto de las empresas zombies es importantísimo. En mercados emergentes también hay un riesgo que se llama el de parada en seco, sudden stop. El dinero huye a activos más seguros, se presionan los tipos de cambio, hay más riesgo en el sistema bancario de los países emergentes, la gente quiere más dólares, ya sabes que todo el mundo quiere dólares en épocas difíciles y por lo tanto más complicado. ¿Y los bancos? Porque nos están diciendo que esto es un desastre para los bancos. En realidad, la exposición de los bancos a deuda privada y fondos de alto nivel de apalancamiento, aunque suma varios billones de dólares, en realidad, cuando hacemos ese análisis de a dónde está orientada la financiación de los bancos, la diferencia con 2008 es clarísima. Los bancos hoy tienen mucho más capital, más colchones de solvencia y mucha mejor supervisión. Y lo que es más importante, son mucho más prudentes. Es decir, la exposición de la banca a fondos de lo que es capital riesgo es fundamentalmente a aquellos fondos de capital riesgo que son potentísimos, muy sólidos y muy prudentes. El riesgo más probable no es un dominó de quiebras bancarias por quiebra de deuda privada, sino un recorte de crédito porque haya más provisiones y una actitud más defensiva perfectamente lógica. Y aquí aparece otro problema, la respuesta política. Antes os he comentado lo del riesgo de la zombificación. Uno de los grandes efectos colaterales del desastre monetario y fiscal que hemos vivido en los últimos años ha sido que se ha frenado completamente el proceso positivo que es para el progreso, el de la destrucción creativa, y se zombifica cualquier cosa. Zombificar significa que se mantienen vivas a empresas que no lo merecen y eso afecta negativamente a las empresas A, que lo merecen, B, que podrían desplazarlas. Y aquí este es el elemento clave, que en vez de mejorar la competencia,
la decisión de los policymakers, de los gobiernos y de los bancos centrales no sea la de corregir incentivos perversos y dejar que el mercado depure los excesos, sino que lo más probable que veamos es lo contrario, más regulación que le va a hacer más daño todavía a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, tipos bajos todavía porque hay que mantener la burbuja de crédito público y más inyecciones de liquidez para disfrazar el riesgo. Por lo tanto, no se elimina el incentivo perverso y se zombifica a muchas de estas empresas. Ese es el mayor riesgo, darle otra patada a la lata y olvidarse de todo. Lo de siempre, que son medidas que terminan favoreciendo a las grandes instituciones capaces de navegar el entorno regulatorio asfixiante y además que lo que hace es desplazar capital hacia los sectores más zombificados, mientras las pequeñas empresas y las familias van a sufrir de un crédito más escaso y más caro. La próxima crisis no va a estallar con la espectacularidad de 2008, porque no es una crisis como lo que ocurrió con la subprime. En realidad, todas las crisis son crisis de deuda pública. Lo que está demostrando esta parte que tiene más riesgo, pero que es más pequeño del sector, de toda la financiación y de todo el sector financiero, es que lo que hemos vivido durante los últimos años ha sido un exceso monetario y fiscal absoluto. Pero claro, el riesgo no está en que algunas pequeñas empresas de 25 millones de dólares quiebren y que el nivel de quiebras, imagínate que se duplica al 11-12%. Sigue siendo muy pequeño de un universo muy pequeño. ¿Dónde está el riesgo? El riesgo, mis queridos amigos, está en los estados que se han dedicado a financiarse barato y que tienen que refinanciar cada vez más cantidades de deuda porque se niegan a reducir sus gastos y se niegan a reducir sus desequilibrios. Mira, muchas de estas empresas que en un private equity, en una empresa de capital riesgo, a lo mejor están valoradas demasiado alto y a lo mejor no pueden pagar sus intereses, serán reestructuradas. Se bajará la valoración, lo comprará otro, se moverá el capital, ¡qué maravilla! Eso es lo que es el capitalismo, el libre mercado y el progreso. El problema no está ahí, el problema está en todos aquellos estados que están completa y absolutamente enganchados a los tipos bajos y al exceso de liquidez. Es decir, que van a preferir disfrazar el problema con esta inflación para seguir financiándose baratos a que se limpie rápidamente y que vuelva a surgir la deuda y la deuda de mayor calidad y se ponga mayor valor en aquellos sectores que generan mayor productividad, mayor crecimiento y mayor inversión. La próxima crisis no va a estallar de manera rápida. Puede ser una crisis silenciosa, menor crecimiento, menor acceso a crédito, más empresas zombies y ahorradores atrapados. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. ¿Cómo te tienes que defender? Evita tomar un nivel de crédito excesivo, evita invertir en los sectores más apalancados y más orientados al ciclo y evita, por supuesto, pensar que los precios de los activos que te están interesando como inversión, desde el inmobiliario hasta los activos privados, tengan que subir por narices simplemente por una cuestión de represión financiera. Lo que te permite navegar un entorno como este es tener más cantidad de capital y menos endeudamiento. Cuanto menos endeudamiento tengas con respecto al capital, más protegido vas a estar. Por eso, los fondos de capital riesgo más potentes serán los ganadores de esta situación. Es tan importante mirar más allá de los titulares que en este caso en particular no es solo la guerra, no es solamente el petróleo, hay que entender dónde están los riesgos reales en el sistema financiero hoy. Y el verdadero riesgo no es el de una crisis que va a llevarse por delante todo. Siempre se habla de estos titulares justo cuando países como Japón, como Francia, como Reino Unido, que están hiperendeudados, tienen que publicar sus presupuestos y sus refinanciaciones y nos damos cuenta de que no van a reducir sus desequilibrios. Que no te engañen.